Video número 2. Vamos a ver y vamos a profundizar en elementos generales del cómo deberíamos de estructurar el problema. Esta estructura nos va a poder permitir visualizar todos los elementos necesarios para darle una identidad, un carácter y una ruta de resolución al problema de diseño, y sobre todo esta identidad que vamos buscando de nuestro concepto de diseño. Así que el problema con diferentes segmentos que nos va a permitir seguir este camino y tener un punto de retorno. Todo problema debe ser analizado desde su raíz, desde estos elementos teóricos esenciales y básicos que lo conforman. Esto, por un lado, nos va a permitir comprender de mejor manera el abordaje y el entendimiento de lo que vamos a profundizar e investigar, y lo otro pues nos va a permitir poder avanzar en pensamientos más complejos alrededor del problema. Una segunda ramificación del análisis del problema puede ser la propia arquitectura, y en este caso puede ser el área o la rama del diseño que nosotros estemos utilizando para nuestro proyecto, y en este caso la arquitectura. Y este va a ser una profundización en las formas, la estética, los espacios, las características que definen la personalidad o el carácter del proyecto que se relaciona al problema que estamos estudiando. Y evidentemente cómo se refleja en el lenguaje arquitectónico como elemento expresivo de este análisis. También y en dirección al tipo del problema, es decir, de repente arquitectura sostenible, arquitectura educativa, arquitectura comercial. Esto se vincula a las formas estéticas y al espacio en general, y se relacionan con la definición del problema desde la perspectiva de la arquitectura. En el sentido histórico es importante entender la evolución, tanto a nivel arquitectónico y tanto a nivel conceptual. Es decir, estos términos como a lo largo de la historia han ido evolucionando, cambiando, y por ende, cómo la arquitectura a través de su lenguaje se ha ido adaptando y ha ido evolucionando o transformando o cambiando este concepto. Como la escuela hace 200 años no es la misma escuela en ciertas estructuras hoy en este año 2023. También podemos analizar casos análogos y conceptos vinculantes que nos permiten a través de la historia entender el problema, cómo evolucionó y por qué es como nosotros lo conocemos en la actualidad. Y nunca está de más hacer un estudio estético alrededor de los estilos de la respuesta que ha tenido a lo largo de la historia el problema de diseño que estamos abordando. Así como, por ejemplo, la escuela que hace 200 años en el origen de la República tenía un estilo particular, y cómo en los últimos 20, 30, 40 años o a lo largo de los últimos años ha evolucionado a un estilo arquitectónico particular y que se asocia a su concepto, su historia, a un estilo. Cómo se vinculan estos puede ser importante para entender la identidad del problema desde la arquitectura y su expresividad a través del estilo de diseño que se asocia más directamente. La arquitectura sin usuario no es arquitectura, así que debemos analizarlo en nuestro problema. Desde los gustos, sus gestos a nivel de la relación objeto-usuario, cómo se relaciona con el espacio, el tema de rutinas, el tema cómo paso a paso, secuencia, realizan la actividad que estamos estudiando. Por ejemplo, en educación, cómo los estudiantes de las diferentes generaciones o de la generación que estamos abordando realizan la actividad de aprendizaje, cómo dibujan, cómo estudian, cómo leen. Y todo esto en relación y asociado evidentemente a las generaciones. Baby Boomer, Z, Alfa, la que sea. Esto en relación a cómo ellos se vinculan con el espacio arquitectónico y cómo se vinculan con la actividad que vamos a realizar en el proyecto que estamos analizando. Clave del usuario es personalidad, carácter
y sobre todo la actividad, que nos dará como resultado el tema funcional y sobre todo un elemento de superpeso para la personalidad de nuestro proyecto, que se reflejará en el concepto de diseño. Y para terminar, no olvidemos el tema de los contextos que rodean el problema. Contexto político, social, cultural, sociopolítico, económico, los significados que por su posicionamiento geográfico y cultural pues se le da al problema que estamos analizando. Contexto urbano, contexto físico, contexto espacial, el contexto arquitectónico en el cual está, sus identidades, su conectividad a nivel de relaciones espaciales, urbanos dentro de la malla urbana, es decir, todos los elementos que rodean al proyecto. Y esto es un abordaje muy importante porque contextualiza el problema. ¿Por qué hacemos todo este análisis? Primero, debemos de buscar estas interconexiones que al momento de investigar aparecerán naturalmente, es decir, estos vínculos entre conceptos, entre casos, y sobre todo es un camino en el cual vamos encontrando muchas oportunidades de dónde se puede direccionar el concepto. Por eso este mapa del problema que hemos ido detallando de muy general, que ustedes desarrollarán mayor a profundidad cuando estén en su proyecto, es vital y es la base de todo el proceso. Pero estas conexiones del inesperado es esencial para tener un concepto de diseño muy bien estructurado, y para, que es algo muy importante, tener un punto de retorno en el proceso de retroalimentación que siempre se da en el proceso de diseño. Así que nos veremos en el próximo video, en el cual hablaremos sobre los resultados o cuándo parar, porque en algún momento debemos de parar, y eso lo vemos en el próximo video.